Bienvenidos a todos los que están también conectados aquí en esta sección cerrada de Zoom. Y bueno, esperamos que esta mañana, al finalizar este tema, todos podamos comprender cuál es la misión de todo ser humano, y más aún de aquellos que han abrazado ya la fe, han escuchado el Evangelio y están siguiendo a Cristo. Un saludo cordial para nuestros niños, jóvenes, adultos, de todas las edades que estamos aquí en esta reunión. Y bueno, aquí dando el soporte a nuestro pastor Daniel, quien ya se convirtió en papá hace unas horas, ya había al bebé allí en foto nada más, porque ustedes saben cómo es toda esta situación. Y bueno, a orar bastante por él. Y si no me equivoco, creo que hay otra familia también que ya se convirtieron en padres, ¿sí? O sea, Canadá se está reproduciendo. No sé si eso es alegría o miedo, no sé, pero están que se reproducen. Está bien, necesitamos alumnos en el colegio. Así que vamos, familias, a trabajar. Bueno, esta mañana tenemos unos minutos, ya están corriendo, no voy a demorar mucho, pero quisiera saber cuántos invitados tenemos esta mañana. ¿Cuántos están aquí? A ver, ¿cuántos están escuchándonos? ¿Cuántos han sido invitados aquí en esta sesión? En esta sesión estamos puros miembros y los invitados a través del Facebook Live. ¿Así es? ¿Sí? ¿Más o menos así? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y le voy a pedir a todos allí, inclinen sus rostros para pedir que el Espíritu Santo nos pueda guiar en estas lecturas, en estas lecciones. Querido buen Dios, muchas gracias por esta mañana y la oportunidad de poder estar aquí con tus hijos de la Iglesia Canadá. Señor, gracias por acompañarnos y esperamos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar a través de tu palabra, que podamos entender, Señor, nuestra posición como cristianos, como mensajeros, comunicadores de la verdad. Ayúdanos, Señor, para que nuestras opiniones nunca puedan estar por encima de la verdad bíblica, aun cuando coinciden. Siempre, Señor, hablar, porque tu palabra te lo dice. Oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar con nuestras Biblias allí cerca. Vamos a hablar sobre evangelismo. Ya estamos a pocas semanas de la Semana Santa, ¿verdad? Saben eso, ¿no? Estamos ya a poco de Semana Santa y cada uno ya tiene que estar preparándose. Para ti, amigo, amiga, que nos estás observando, estás siguiéndonos a través del Facebook Live, para este fin de mes tenemos una programación muy especial. Una programación hecha especialmente para ti. Así es que si uno de nuestros miembros aquí de la iglesia te llega a invitar, te dice que vamos a tener unas reuniones, acéptalo, porque puede ser una gran oportunidad para ti. Así que Semana Santa 2021 no se detiene. Con pandemia encima, con todas estas cosas que están pasando en la sociedad, pero se está cumpliendo la misión. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Si les pregunto, a ver, a todos los que están aquí en el Zoom, porque no puedo ver a los que están allá del otro lado del Facebook Live, de todo el Zoom, ¿cuántos de ustedes ya llevaron por lo menos una persona a los pies de Cristo? Usted fue utilizado como instrumento para llevar una persona a los pies de Cristo. A ver, por lo menos uno, levanten la mano. Muy bien, muy bien. Alguno de repente puede decir 2, 3, 4, sí, de repente. Sí, claro que sí. Pero, y actualmente, estamos hablando a alguien acerca del Señor. ¿Saben? Muchos años hemos escuchado en los informes que nos pedían semanal, ¿no? ¿Cuántos han hablado del Señor? Yo dije que Dios es amor. Amén por eso. Amén. Está bien, porque Dios es amor. ¿Cuántos han dicho que Jesús viene pronto? Ya todos levantamos la mano, sí. Y yo también, sí. Muy bien. ¿Le ha dicho a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, al que vende allí en la tiendita? Todo? Sí. ¿Y qué más hemos hecho aparte de eso? No, pastor, pero yo siempre les doy el mensaje que yo siempre hablo. Y a veces, mis queridos, a veces van pasando
5 años, 10 años a la misma persona, le seguimos dando la misma frase, el mismo mensaje. Tuve una conversación hace poco con un grupo y decía, ¿no? El método de Cristo. ¿Cómo es acercarnos a una persona? ¿Cómo hacía él y todo eso? Recuerden, satisfacer las necesidades del prójimo. Donde hemos apuntado para que conozca al Señor. Y alguien decía, ¿no? Pastor, dice, ¿no? Pero mucho más que ir y hablar es nuestro testimonio personal. Por supuesto que sí. Porque nuestras vidas son, eh, son líneas que la gente lee, que la gente mira, observa. Imagínense cada uno de ustedes cómo, qué opinión tienen sus vecinos acerca de ustedes. Sus familiares que no son adventistas, ¿qué piensan de ustedes? ¿Tienen un buen concepto? ¿Se han burlado alguna vez de ustedes? ¿Les han dicho, me gusta lo que haces, algún día te voy a seguir? ¿Qué cosa ha dicho nuestra familia? ¿Qué dice ahora? ¿Cuántos de nosotros estamos llevando el mensaje de la verdad al mundo? Esta mañana vamos a hablar acerca de creer salva. Creer salva. ¿Cuántos de ustedes piensan, creen, consideran de que creer nos salva? No hay que hacer otra cosa más, solo creer. A ver, ¿cuántos? 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 ¿Ah? Debemos creer para salvarnos. Nada más, el creer nos salva. ¿Qué nos dice Juan 3:16? A ver, ¿qué nos dice ese texto? ¿Quién lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy Amén. bien, gracias, mi hermano Alberto. Después de tiempo que nos vemos. ¿Cómo está, hermano? Sí, del colegio. ¿Qué tal, hermano? Bien, miren, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué debe hacer el ser humano para ser salvo? ¿Qué debe hacer? A la luz de este texto, ¿qué debe hacer? Solo creer. Pero recuerden ustedes que el creer no es una cosa simple de concepto o de que, sí, yo creo y punto. El concepto nos debe llevar a qué? La teoría nos debe llevar a qué? A la práctica. La fe me debe llevar a la acción. Claro que sí. ¿Cómo evidencio eso? Bueno, la espiritualidad es algo que no lo podemos medir entre seres humanos porque somos falibles, porque somos seres humanos precisamente y vemos más los errores. Sin embargo, desde lo alto, nosotros cada día somos observados. Y aun cuando no caiga un juicio inmediato sobre nosotros, sabemos lo que pasará más adelante. El bien finalmente triunfará sobre el mal. Hoy, ¿qué le corresponde al ser humano? Tomar decisiones. Miren, en la creación, encontramos allí en Génesis 1, dice, y creó Dios, en el versículo 27, al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Los creó. Aarón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, ave en los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. La tarde y la mañana, el día sexto. Sabemos lo que ocurre en el séptimo día. Todo está perfecto. Toda la creación perfecta. Junto con la creación del hombre viene un regalo precioso. ¿Cuál es ese regalo precioso? La libertad. Y de eso discutíamos en el término de dar nuestras opiniones y argumentos acerca de la libertad. ¿Por qué si Dios nos creó con libertad, por qué tenemos mandamientos? Decía alguien por ahí. ¿Por qué si somos libres tenemos que estar pendientes de qué hago o qué no hago? Bueno, depende del punto de vista que tú tengas, porque para mucha gente entrar a una iglesia, cualquiera que sea, cualquier denominación, empiezan siempre por conocer los preceptos, cuáles son los argumentos de la iglesia, de esa fe,
cuál es su base y todo, y empiezan de repente allí con una carga, ¿no? No hay que hacer esto, no, 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 y entonces, y los miembros de la iglesia también empiezan, no, 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 no hay que hacer esto, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa con el miembro de iglesia? Se carga y dice, la religión es pura prohibición, la religión es hacer esto, no hacer lo otro, tengo que ver esto, no puedo ver lo otro, y empiezan así. ¿No dicen que somos libres? ¿No dicen que en Cristo somos libres? Claro que sí. Mira, te explico algo. Si Dios hubiese querido que seamos seres robóticos o seres así automáticos, en el mismo momento cuando Dios le decía a Adán y Eva, no coman de ese fruto, de ese árbol, no coman porque el día que coman ustedes van a morir. Él hubiese sido eh, un, un tirano, un autoritario, él hubiese desaparecido el árbol o a ellos los hubiese transformado. Sin embargo, ¿qué les dejó? Que ellos elijan, que ellos decidan. ¿Hay libertad o no? Claro que sí. Mis queridos, sobre todo adolescentes, muchachitos por allí que ya empezaron con el uso de la razón. Porque muchos se quejan y dicen, porque Dios, papá, Dios nos prohíbe, Jesús nos dice esto, mamá, que no me gusta la iglesia, que no me gusta. Es que se están fijando precisamente en la iglesia, en la comunidad, cuando hay que fijarnos en quién primero. En Jesús, en Jesús. Yo me fijo en Jesús para ver lo que hay a mi alrededor. Yo me fijo en Jesús, en lo que hizo Él para conocer la libertad. ¿Acaso Él no cumplía los mandamientos también? ¿Acaso Él no tuvo la libertad? Claro que sí. La libertad, mis queridos hermanos, la libertad es un regalo que el Señor nos ha dado. La libertad, en la libertad nosotros tenemos límites. ¿Y por qué? Precisamente porque el Señor nos ama tanto, es que nos dice que hay un enemigo y que intenta hacernos caer. La libertad. Pero llegó un momento en el cual la libertad empezó a costar. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo empezó a suceder esto? Ustedes saben que la libertad empezó a tener costo. ¿Sabían eso? ¿En qué momento? Pues vamos a ver un poco. Vamos a hablar acerca de penitencias. Consulto aquí a los conectados. Mis queridos hermanos adventistas, ¿en nuestra iglesia hay penitencia? ¿Alguien abra su audio y dígame, no, sí? ¿Hay penitencias en la iglesia adventista? De repente algún No, pastor, ¿no? Mi hermana, de repente algún pastor les ha dicho, hermanita, no vaya y arrodíllese en chapitas, o no se vaya y salga en la madrugada, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Qué es penitencia? Escucha bien. La penitencia es un sacramento de algunas iglesias cristianas. En arrepentirse de los pecados que se han cometido, confesándolo a un sacerdote para obtener la absolución y tener el propósito de no volver a actuar mal en adelante. Esa es una penitencia. El líder religioso imponía algún tipo de sanción al miembro, al creyente, y que tenía que hacer para ser perdonado. Llegó un momento en el cual no solamente era ir a su casa y hacer ciertas cosas, ciertas plegarias, sino que empezó a tener costo incluso. Recuerden ustedes, allí por el año de 1517, en ese siglo, inicio del siglo XVI, Martín Lutero observó esta conducta inapropiada en la Iglesia Universal. Y él, aunque no quería él salirse de la Iglesia Universal, sino queriendo hacer una reforma, observó estas cosas, porque no es bíblico. Ninguna parte de la Biblia encontramos que para ser perdonados tengamos que hacer algo que demande, no sé, hasta derramamiento de sangre. Porque para cuando Martín Lutero observa todas estas cosas, había gente que podía caminar
caminar de rodillas metros, kilómetros, para poder ser perdonado o subir escaleras arrodillados. Y al final, en el objetivo, llegar y comprar el perdón de Dios. Hacer cosas para que nos perdone el Señor. Y como también en la compra para el indulto. La indulgencia es el perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno, en especial perdón de los pecados concedidos por la Iglesia Católica. Creo que no es un misterio que todo esto ocurrió. Creo que esto todos lo sabemos. Por historia universal, sabemos lo que ocurrió siglos atrás con el tema de las penitencias, las indulgencias. Ahora, mucha gente en la actualidad tal vez no agarra látigo y se da de golpes cuando se porta mal o cuando razona y entra en cuenta que de repente se portó mal ante el Señor y pecó contra Dios. Y de repente no se está agarrando de látigo, pero sí cree, y ojo, hablo también aquí dentro de la iglesia adventista, pueden estar creyendo que por cada pecado que cometo, debo hacer algo para que el Señor me perdone. Mis queridos, recuerden de que Jesús ya lo hizo todo, ya hizo todo. Hay grupos, pandillas, mafias, no sé, sectas que dicen derramamiento de sangre para hacer pactos, derramamiento de sangre para hacer esto, lo otro. Disculpen, Jesús ya derramó la sangre por nosotros. No es necesario que haya más derramamiento de sangre. La Biblia nos enseña eso, la Biblia nos dice. Entonces, pasando por la cabeza de algunos miembros de iglesia. Y si en algún miembro de iglesia está pasando eso, imagínate allá afuera, gente que no tiene tal vez las nociones como nosotros la tenemos porque agarramos una Biblia. O que de repente gente que ha vivido tantos años en las costumbres piensa que debe hacer algo para ser perdonado. Nosotros estamos a una distancia, a una oración de distancia del Señor. Yo me conecto con el Señor de cualquier parte del mundo, cualquier parte de mi casa, cualquier hora, y el Señor va a estar presto allí para escucharme. No necesito estar haciendo esto, repetir tantas veces esto o comprar estas cosas para ser perdonado. Pero pregunto, ¿cuántas personas están engañadas allá afuera el día de hoy? Muchas. Pero estamos en el siglo XXI. Eso no ha borrado el pensamiento. Hay gente que continúa con esta idea. Como todos sabemos, hubo una época en la cual si la persona persistía en su conducta, en su seguimiento a su seguimiento protestante, ¿no? Recuerden ustedes de que se le empezó a llamar protestante a todo aquel que no era católico. ¿No eres católico? Protestante. La Adventistas somos parte de la iglesia protestante. No, protestante de protesta, así. Bueno, empieza así, ¿no? Empieza así con observaciones y todo. Se denomina protestante. De ahí en adelante, cuando ocurre toda esta separación de la Iglesia Universal con los protestantes y de allí tantas iglesias, una persecución, empiezan a querer que los protestantes se arrepientan, y ahí tenemos pues ustedes la Santa Inquisición, ahí están algunas figuras, tenemos aquí en el Lima mismo, en el Perú, hubo una sede también y lo encontramos allí, si algún momento se levanta la pandemia y vuelven a abrir la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada para comentar. Ahí al costado del Congreso, ahí está, ¿no? Y es gratuita la visita. Ahí podemos encontrar parte de las torturas, cuyo objetivo de este movimiento no era matar, comillas, pero yo creo que con las torturas de esto sí hay algunas evidencias de que hubo muerte. No se quería matar, pero algunas personas morían ante tanta tortura. Como ustedes pueden ver allí, solo algunas de las
de las grandes pruebas que tenían que pasar ciertos pueblos. Pero miren lo que nos dice el libro de Hebreos. Me puede leer allí. A ver, Janfers, hola Janfers. No sé, está ahí el nombre Janfers. ¿Puedes abrir tu audio, por favor? Sí, pastor. Jumpers. Janfer, hola, ¿cómo estás? ¿Puedes leerme este texto, por favor? Ok. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que se busca. Bien, gracias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios, que dice tener fe, pero ahí se queda. Aquí de la boca y hasta unos centímetros más allá. Recuerden que es necesario obrar. La fe nos debe llevar a qué? A la acción. Y parte de esa acción que es hablar acerca del Señor. Juan 3:16, que ya lo acabamos de leer. Ahí existe la posición bíblica. Creer. El que cree se va a salvar. Pero creer no es una cosa teórica. Tenemos que ir a la acción. ¿Cuántos de nuestros adolescentes, de nuestras jovencitas, nuestros muchachos están hablando del Señor? No, pastor, que mis amigos no quieren saber nada de Dios, que no quieren hablar, que están con la tecnología. El hecho de que estemos en pandemia no significa de que nos hayamos quedado cortos con el tema del evangelismo. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar. ¿Y de qué debemos predicar? Pues precisamente de una cruz que está vacía. Mucha gente, miren, sin ánimo de crítica ni entrar en controversia aquí, pero ustedes saben de que hay mucha gente que dentro de su creencia, dentro de lo que han aprendido, ellos tienen ciertos, algunos como amuletos, algunos de repente como un símbolo religioso, una crucecita y un Jesús. ¿Cierto? Sí, lo hemos visto todos, ¿verdad? Claro que sí. Pero nosotros, ¿de quién predicamos? De una cruz vacía. ¿Por qué una cruz vacía? Porque Jesús fue sacado de allí y fue enterrado. Y esto nos lleva a ver unas cosas, mis queridos hermanos. Algunos peligros al que, mira, nota eso. Hay dos eventos que Satanás utiliza con mucho marketing, con mucha fuerza en estos últimos tiempos y a pesar de la pandemia, porque es una costumbre arraigada en el ser humano, en el mundo cristiano. Una de ellas consiste en esta fecha de fin de año, que creo que no es un misterio, todos sabemos de que no es la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No hay una fecha en la Biblia precisamente que con sabiduría no se escribió para que no sea un símbolo de adoración en ese día y todo eso. No nos olvidemos de eso. Sin embargo, a pesar que no hay fecha, igual el ser humano ha ubicado este 25 de diciembre que Jesús nació allí y todo eso. Entonces, ¿cuál es la trampa aquí? ¿Cuál es el peligro aquí? Realmente Satanás quiere que veamos a Jesús en dos episodios, en dos escenas. Una de las primeras escenas es que veamos a Jesús de una manera tan desprotegido como un bebé. Un bebé. Recuerden ustedes que Jesús muchas veces habló y dijo, no, yo he venido, el que me envió, de donde vengo, que quiere ir al Padre. O sea, siempre dio evidencias de que él venía de otro lugar. Y él se encarnó, se hizo hombre y tuvo que crecer como cualquier niño, como cualquier ser humano, bajo la instrucción de José y María, que tuvieron una gran responsabilidad. Si de repente, papá, tú crees que es una responsabilidad tener a tus hijos, criarlos en ese momento difícil, imagínate para los papás de Dios, porque Jesús es Dios, el Dios encarnado. Él vino y él desde pequeño, a pesar de la divinidad que nunca Jesús perdió, a pesar de eso, él tenía que ser instruido. Pero cuando él nació, nació como todo bebé, desprotegido. Allí, de repente, si alguien se podía acercar y quería hacer daño, le hacía daño a los papás y le hacía daño también al bebé. Y el enemigo
está empecinado en que todo el mundo siempre quiera ver a Jesús de una manera como niño. ¿Y cuál es la otra? Antes de pasar a la otra, aquí Mateo 2:16. A ver, Natalie. Ayúdame, Natalie, con esta lectura. Dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Miren, Satanás definitivamente estaba detrás de toda esta estrategia de matar a todos los bebés, pero el bebé tuvo que crecer, no lo pudo matar. Y en este tiempo, ya pasaron casi 2000 años y la gente sigue pensando, sigue creyendo o tiene una idea de Jesús como un bebé. Y la otra es de tenerlo de grande, pero crucificado. Son dos grandes peligros, son dos grandes estrategias, mis queridos hermanos, en ver a un niño desprotegido o ver a un hombre, a un ser humano, Jesús fue humano, pero que tenía la divinidad, mas nunca utilizó su divinidad para sus fines propios o ambiciosos. Él nos dio muestra y cátedra, qué es lo que todo ser humano debería hacer. Y fue hasta la cruz. Y allí, malherido, ensangrentado, no abrió su boca en contra de nadie. El texto nos dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tenía que cumplir la misión. Y él vino a morir por nosotros. Satanás quiere que lo veamos así. Por eso es que decía la cruz vacía. ¿Cuáles son los peligros? Peligros de tener la idea de un Jesús bebé que no creció, o tener la idea de un Jesús allí con los brazos extendidos, no para abrazarme, sino porque está clavado en las manos. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, como miembros, como mensajeros que hemos asumido un compromiso de predicar las buenas nuevas, debemos tener esto bien claro. Estos dos momentos, la de diciembre y en la Semana Santa, son las épocas donde nosotros debemos aprovechar en hablar acerca del Señor, porque la gente sensibiliza su corazón. Y es la oportunidad de darle a conocer estos aspectos tan importantes que mucha gente no lo considera. ¿Por qué? Porque nosotros, ojo, hay iglesias que pueden hablar de Jesús como iglesias que hablan de otros personajes, porque no son cristianas. Algunas que son pseudo cristianas. Pero otras mencionan otros dioses y mencionan otros personajes. La iglesia adventista del séptimo día habla de un Dios, de un ser que vino a esta tierra, que se encarnó, creció, vivió entre los hombres, tuvo la educación como todo ser humano, que cumplió el mensaje dado siglos atrás, las profecías que hablaban acerca de él. Fue bautizado, cumplió su misión y llegado el tiempo fue apresado, fue crucificado luego de haber sido torturado, haber sido lastimado. Y luego de ser crucificado, él fue llevado al sepulcro. Y de repente por allí gente desesperada, gente muy triste, nos recordó las benditas palabras acerca de él. Él debía resucitar. Mateo 24, 4-6 nos dice que estaban aún desconcertadas ante el caso, cuando se presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra llenas de miedo, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Queridos,
Somos una iglesia, somos una comunidad cristiana que habla sobre un Dios, habla sobre un Cristo. No. Cuán privilegiado fue esa gente que pudo ser atendida por los mismos ángeles que recibieron el mensaje del mismo Cristo cuando Él resucitó. Y este es un mensaje que ahora, en una semana más, tenemos que darle a la gente. No solo Jesús murió por ti y por mí, sino que resucitó por ti y por mí. Y que luego de unos días, un par de semanas, Él ascendió, Él se fue al cielo. ¿Sabe? Mucha gente está en la desesperación porque ve a un Cristo, ve a un Jesús demasiado humano, nada divino. Obviamente que luego de su resurrección, Él ya tiene pues evidencia, tiene ya sus manejos. Pues nadie, ninguno de nosotros puede ascender, solo Dios lo podría hacer. La ascensión, narrada en Hechos 1, en el versículo 9 dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Una nube lo ocultó de su vista. Nuestro Jesús no solamente fue crucificado, resucitó, ascendió. Completemos el mensaje, demos ese mensaje como el paquete entero, de que luego de haber ido al cielo, Él en este momento, ¿qué hace? Primera de Juan 2, un texto cargado de amor, consuelo para la gente que realmente llega a comprender este mensaje para el entendimiento humano. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre. Porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino también de los del mundo entero. Estamos ciertos de que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Hermanos, hay tanta gente desesperada al ver los casos de corrupción. De repente algún caso por allí, directo o indirectamente, ven abogados, ven a jueces, fiscales corruptos y piensan de que todo lo que sea de abogado, de juicio, todo va a ser corrupción. Jesús es un abogado, es un intercesor justo. A pesar de lo mal que te tenga que vivir en esa tierra o de escenas tristes que tengas que vivir, a pesar de eso, el Señor finalmente cumplirá su palabra. Él es intercesor. Él es nuestro Dios. Y Él sabe cómo va a solucionar el problema del pecado. Escrito está. Él tiene sus procesos. No nos desesperemos. Demos el mensaje completo. Nació, creció, se bautizó, fue crucificado, resucitó, ascendió, intercede en este momento. Este texto dice, continúa, quien dice yo lo conozco, no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y está lejos de la verdad. El amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Así precisamente conocemos que vivimos unidos a Dios. Quien se precia de vivir unido a Él debe comportarse como se comportó Jesucristo. ¿Dices un amén? Quien dice creer en Él debe comportarse como Él se comportó. Ahí está la razón por la que nos llamamos cristianos. Porque seguimos a Cristo y seguimos el ejemplo de Cristo. Ahora Él vivió una vida de misión, hablando por aquí y por allá, satisfaciendo las necesidades, llamándoles con mucho amor,
con mucha misericordia. Y si nosotros somos seguidores de Él, ¿estamos haciendo lo mismo? El mensaje completo incluye que Jesús volverá. Apocalipsis 22, 12. Minelli Vázquez. Minelli, ¿puede ayudarme? A ver, Buenos días, hermano. hola. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Gracias, Minelli. No por lo que haya pensado, creído. Creer es completo. El creer te lleva al hacer. Creer te tiene que llevar a la acción. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Y oportunidades no solamente deben ser en Navidad o en Semana Santa o en alguna semana de oración, sino todos los días tenemos oportunidad para que podamos hablar acerca del amor del Señor. Todos los días. Pero pastor, yo no salgo, yo toda la pandemia no he salido, un año que no salgo de casa. Ahí está tu celular, ahí están las plataformas, internet. Miren, esta escena, mucha gente lo debe estar viviendo. Gente que ha sido presa del pecado. Las tentaciones los han envuelto. No creen en el perdón porque no tienen esperanza, porque no creen en Jesús. O creen en un Dios limitado, cuando nuestro Dios no tiene límite. Y una de estas grandes batallas que el ser humano tiene, el perdón. No haber obtenido el perdón por algo que haya hecho con alguien o consigo mismo. Dios está dispuesto a perdonar. Yo he visto rostros de gente cuando ha sido perdonada, ha sentido el perdón del Señor, su vida cambió completamente. Mírate a ti mismo. Mirémonos cómo nos ha ido en el pasado, qué cosas hemos hecho en el pasado y cómo es que a partir de cierto punto que incluye el perdón del Señor, nosotros cambiamos. ¿Por qué no llevarle ese mensaje de perdón, de amor a una persona que está desesperada allá afuera? Tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuánta gente se va a sentir feliz de experimentar el perdón del Señor, de este mensaje de amor? Mira, Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hay mucha gente que puede estar allí con sus penitencias, con sus indulgencias, etcétera. Los que les han enseñado pueden estar pensando de que por sí mismos se pueden quitar la mancha del pecado. Y la Biblia nos enseña que no es así. La Biblia nos enseña que solamente el Señor puede hacer eso. Y pregunto, nosotros sabemos todo esto y tal vez vivimos un momento de tranquilidad y de paz en nuestra vida, ¿por qué no damos la oportunidad también a otras personas? Y decirles, ¿sabes qué? Cree, pero cree y procede, cree y haz, y que nos sigan, y que nuestro testimonio sea una motivación para ellos. Mucha gente se ha limitado. Y se ha limitado porque cree en un Dios, entre comillas, limitado. Es momento de decirle, ¿sabes qué? Amigo, amiga, familia, nuestro Dios, el Dios bíblico, no tiene límite. Tenemos unas semanas para poder preparar el corazón de alguien. El Espíritu Santo definitivamente es el que convence, pero nosotros agarrar nuestro celular y mandar un mensaje diario, un texto bíblico, para que cuando llegue la Semana Santa, yo pueda invitarlo a un grupo pequeño, a un centro de predicación. Un momento de ver a alguien que esté pasando alguna necesidad y empezar a hacer necesidad.
no por obligación, sino porque nos nace de puro amor. ¿Me dejo entender? Mis queridos hermanos, he tenido el gusto de ver el año pasado cómo mi vecina de casi 30 años en el barrio donde crecí, ella se bautizó, ella, su hijo y su cuñada. He visto a una bebé, la sobrina de mi amiga, la vi crecer, la dedicamos ahí en la iglesia, fui encargado de su dedicación y hoy ella está estudiando la fe de Jesús. La gente necesita de Dios, pero primero tenemos que convencernos nosotros. Jesús viene pronto y todos los que hayan escuchado su mensaje y hayan decidido por él podrán disfrutar de las promesas divinas. Entre ellas, creo que la mejor está al lado de Jesús. Pero presentemos bien el mensaje y hagamos un uso correcto de nuestro buen testimonio para llegar a las personas. Amén. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos comprometemos a empezar a hacer seguimiento? Los 10 días de oración nos pedían 5 nombres de familia, ¿se acuerdan o no? Los 10 días de oración nos invitaba a orar por 5 personas, todos los días. De esas 5 personas, ¿a cuánto has decidido invitar a la Semana Santa? Son 5 familias, son 5 amigos, 5 personas que tú conoces, ¿y a cuántos? Bueno, desde ahora tengo que ir haciendo ya planes para poder invitarlo. No en un momento, ya a un día, porque hay gente que tiene prejuicio y no quiere asistir a una reunión cristiana. Pero empecemos desde ahora, con la ayuda del Santo Espíritu, a acercarnos a aquellos que también queremos ver en el cielo. Amén. Amén. Si has oído el mensaje, entonces, tiene que quedar en nuestra cabeza. Llevarlo también a nuestro prójimo. ¿Cuántos de nosotros queremos comprometernos? Seguir evangelizando. ¿Sí? Nos comprometemos. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Allí en el lugar donde estamos. Vamos a orar. Querido buen Padre, buen Dios. Señor, gracias por esta verdad que encontramos en tu palabra. Que creer salva. Pero Señor, no es ese creer muy humano, el teórico, el de solo palabras o de la boca para afuera, sino aquel creer que se introduce en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestro corazón y nos conduce a la acción. Señor, perdónanos, porque tal vez hemos sido negligentes hasta ahora. No hemos sido constantes en la predicación del Evangelio. Pero Señor, reconocemos que podemos, que tenemos fuerza y que podemos hacerlo. Ayúdanos, por favor. Que nada ni nadie nos detenga. Ayúdanos a poder luchar. Danos la victoria ante las tentaciones, ante las pruebas. Y que, Señor, ese mensaje oído, escuchado, pueda sonar dulcemente en nuestros oídos. Porque Jesús viene. Porque está cerca. Y porque queremos que nuestro prójimo también vaya. Nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, compañeros, colegas. Señor, danos las palabras apropiadas. No es esto, Señor, algo que nosotros deberíamos decidir, no aquel que realmente vive contigo estará hablando de ti. Porque te amamos, enamorados del Evangelio. Porque, Señor, esto al final nos beneficia a nosotros mismos. Porque fortalece nuestra fe. Confiamos, Señor, en tus benditas promesas. Cumplan de acuerdo a lo escrito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un feliz sábado y que el Señor me los bendiga a todos. Iglesia Canadá.